Sigue siendo un privilegio para mí el poder exponer su palabra en el día de hoy. Hermanos, vamos al libro de Primera de Pedro, que es el libro que estamos estudiando a través de todo esto. Estamos todo este mes estudiando este libro en el devocional nuestro. Y en esta mañana nosotros queremos hablar acerca de el capítulo 2, versículo desde el 1 hasta el 3. Yo leo en la Biblia de las Américas. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda denigración, desead como niños recién nacidos la palabra pura, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. El tema que yo quiero tratar en esta mañana con ustedes es acerca de una exhortación que el apóstol Pedro hace a los hermanos expatriados de la diáspora, en la cual él estimula a que tengan el deseo ardiente, el deseo inconcebible, el deseo inigualable por la palabra de Dios. El tema que nosotros vamos a tratar lo he titulado Desead con ganas la palabra. Deseemos con ganas la palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias por este día que nos has dado el privilegio de poder exponer tu palabra. Te pedimos, Señor, que ahora tú nos ayudes y que cada uno de nosotros disponga nuestros corazones para que podamos, Señor, decidir en esta mañana el poder anhelar siempre tu palabra. Que tengamos tu palabra, Señor, como la única fuente para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Bendícenos y guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta porción que acabamos de leer, es una de las que componen lo que son las exhortaciones que el apóstol Pedro hace a esos hermanos expatriados. Hermanos que vivían fuera de su nación y entonces estaban en esa situación difícil, y él escribe a estos hermanos diciéndole o exhortándole, o mejor dicho, motivándoles a que tuvieran conductas espirituales adecuadas para Dios. Es posible, hermanos, que estos hermanos estuvieran oyendo posiblemente estas exhortaciones del apóstol Pedro, pero en el momento que lo estaban haciendo, es posible que ellos no estuvieran en una vida coordinada, coherente con lo que Dios manda en su palabra. Entonces, por esa razón, el apóstol Pedro hace que exhortaciones o motivaciones de tres maneras. Y él empieza estas motivaciones a hacer desde el capítulo 1. Si vamos al capítulo 1, vamos a ver que la primera amonestación o motivación, mejor dicho, que el apóstol Pedro hace a los cristianos, es que los cristianos debemos buscar siempre la santidad. Y la razón de eso, hermanos, es porque Dios es santo. Si vamos al capítulo 1, versículo 13, dice, por tanto, ceñido vuestro entendimiento para la acción, sed sabios en espíritu, fijad vuestra esperanza completamente en la gracia que se os trae en la relación con Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía en vuestra ignorancia. Y ahora viene el versículo 15, donde él hace la exhortación. Y dice, sino que, como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Después él pasa a una segunda exhortación en todo este capítulo y dice que los creyentes que están en la diáspora, esos creyentes que él estaba escribiendo, tenían que responder a los demás hermanos en la iglesia
o los demás creyentes como hermanos y hermanas en Cristo. Si vamos al versículo 25 de este mismo capítulo, lo vamos a ver allí. Desde el versículo 22, dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para el amor sincero de los hermanos, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón. La exhortación entonces, hermanos, aquí era a que se amen como hermanos en Cristo, ya que nosotros habíamos sido purificados a través de la salvación del Señor. Entonces teníamos que necesariamente tener el amor manifestado los unos con los otros. Y finalmente, hermanos, el apóstol hace una tercera amonestación, o mejor dicho, una tercera motivación a los creyentes. Y dice que los creyentes deben reconocer su necesidad primordial de la palabra. ¿Y cómo la reconocen? Haciendo una demostración de desearla continuamente en sus vidas. Hermanos, el amor por la palabra de Dios y el deleitarse en ella es lo que hace realmente la diferencia de un creyente salvo o no. El deleitarse de la palabra de Dios y el amar a la palabra de Dios es lo que hace la diferencia entre un verdadero creyente. Jesucristo lo dijo cuando se relacionó con sus discípulos. Y él dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, si ustedes se mantienen en lo que yo digo, amando lo que yo digo, entonces ustedes serán calificados como verdaderamente discípulos. Eso entendemos, hermanos, entonces, hermanos, que el que no hace su palabra, el que no anhela su palabra, no es verdaderamente su discípulo. Eso significa entonces, hermanos, que Jesús está aquí manifestando quiénes son realmente sus discípulos y lo relaciona con la obediencia y el deleite en la palabra de Dios. Mire, el apóstol Pablo repitió este principio cuando él le dijo a los hermanos de Romanos, y él escribió y dijo lo siguiente: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Jehová. Es una característica del verdadero creyente. En la antigüedad, los santos de la antigüedad también anhelaban la ley de Jehová. Y es por eso que vemos que Job dice, guardaré la palabra de su boca más que la comida. En el Salmos, el capítulo 1, dice que el verdadero creyente, el hombre de Dios, el bienaventurado, es aquel que se deleita en la ley de Jehová. Es aquel que la ley de Jehová medita de día y de noche. Y en este punto, hermanos, yo quisiera señalar lo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 21. Porque donde está tu corazón, tu tesoro, ahí también está tu corazón. Explicando esto, hermano, es que lo que verdaderamente tú valoras es lo que tú realmente le vas a poner mayor interés y pasión. Y la pregunta que queremos contestar en esta mañana con esta exposición, hermanos, de la palabra, es cuánto valoramos la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto valoras tú la palabra de Dios en tu vida como creyente? Por eso el apóstol Pedro dice, deseen con ganas, con anhelo, la palabra de Dios. Hermanos, en el Salmo 119, que es el capítulo más largo que tiene toda la Biblia, este capítulo, a la mitad de él, está dedicado, hermanos, específicamente a la delicia de la palabra y a la dependencia de la palabra.
Y permítame leer algunas partes de él. Dice, oh cuánto yo amo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Me ha hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. Y finaliza diciendo, hermanos, de todo mal camino contuve mis pasos, por guardar tu palabra. De todo mal camino quité mis pasos, por guardar tu palabra. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Enseñándonos, hermanos, que el salmista, la valoración que él tiene de la palabra de Dios en sus vidas. Por eso Pedro, hermanos, quería que no solamente los creyentes fueran fieles en relación a anhelar la palabra de Dios, sino que también nosotros que escuchamos esta palabra fuéramos motivados a través del Espíritu Santo a tener ese mismo anhelo por la palabra. Y en el día entonces de hoy veremos que él expone 5 perspectivas, 5 motivaciones que son las que vamos a desarrollar en esta parte para que nosotros entendamos que el creyente debe vivir en su vida, aprender en su vida a deleitarse a través de la palabra. Y la primera motivación que el apóstol Pedro nos hace es que cada uno de nosotros tenemos que recordar la fuente de vida. Cada uno de nosotros en nuestras vidas tenemos que siempre recordar la salvación y la nueva vida que tenemos en Cristo. Porque cuando empezamos a valorar esto, hermanos, primariamente, nos daremos cuenta entonces de la fuente real que es la palabra para nuestras vidas. Si ven en el capítulo que acabamos de señalar, que acabamos de leer, en capítulo 2, dice la versión de las Américas, por tanto, es el equivalente en la Reina Valera que dice, pues, así empieza, pues, desechando toda malicia. En las Américas dice, por tanto, es el equivalente de la palabra pues. Lo que sí es importante, hermanos, es que al decir el apóstol Pedro, por tanto, nos está remitiendo obligatoriamente a lo que dijo antes. O sea, por tanto, ¿qué? Y el por qué es lo que él ya explicó o lo que ya él exhortó en la condición anterior del capítulo. Y por eso vamos a ir al capítulo 1, a los versículos finales del 23 al 25, en la cual el apóstol termina diciendo la perpetuidad de la palabra del Señor. Él importantiza la palabra del Señor, entendiendo que nosotros recibimos nuestra salvación, nuestro nuevo nacimiento, a través de una simiente que no es corruptible, sino incorruptible, de origen divino. Hermanos, esta palabra que tenemos revelada fue dada por Dios. Y es en ella, hermanos, como Jesucristo dijo, que nosotros vamos a entender y a comprender de nuestra nueva vida. El apóstol Pedro dijo, ya que, porque ustedes ya conocen de vuestra salvación, entonces ustedes deben procurar, anhelar esa palabra. Y fíjense, si vamos al versículo del capítulo 1, el versículo 23 dice, pues habéis nacido de nuevo. Y esa frase lo que indica es, ustedes han sido salvados. Y ya vimos en mensajes anteriores el capítulo 3 del libro de Juan, que la pregunta que le hizo Nicodemo fue precisamente eso. Pero Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. Estos hermanos estaban percatados de que ellos ya habían sido nacidos de nuevo. No por una simiente
que perece. En su versión dice corruptible, sino de una que es imperecedera, una incorruptible, de origen divino. Es decir, y fíjense, esa simiente, el apóstol Pedro la relaciona con la palabra de Dios. Fíjense como dice finalmente el versículo 23, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Es entonces, pues, hermanos, la palabra de Dios el objetivo fundamental de nuestra salvación. Es a través de la palabra que nosotros podemos alcanzar vidas que se coordinen, vidas que se relacionen perfectamente con Dios. Es a través del seguimiento y la obediencia a la palabra que nosotros encontramos la perfecta relación con Cristo. Jesús le dijo, escudriñe las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que le dicen a ustedes, ¿quién soy yo? Si queremos conocer más a Jesús, tenemos que anhelar su palabra. Y por esa parte final, en el versículo 23, después pasa al versículo 24, dice, toda carne es como la hierba, y toda gloria como la flor de la hierba. Séquese la hierba y cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y miren qué detalle más importante. Y esta es la palabra que os fue ¿qué? Predicada. Ellos conocían de la perpetuidad de la palabra de Dios. Y hermanos, nosotros también conocemos de que la palabra de Dios es perpetua y que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios permanece para siempre, porque es una simiente incorruptible dada por Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que importantizar en nuestra vida espiritual la palabra de Dios. Es por esto que el apóstol Pedro quiere que nosotros entendamos que la palabra de Dios es la única fuente de nuestra vida espiritual, de crecimiento en nuestra vida espiritual. Dice, porque su gracia transformadora obró a través de la palabra, en crear una nueva vida en nosotros. Y hermanos, Jesús, en Santiago dice, el capítulo 1, versículo 18, Él os hizo nacer por la palabra de verdad. Hermanos, la palabra actuó como la simiente, no como una simiente natural corruptible, sino actuó en nosotros como una simiente divina incorruptible. Se convirtió para nosotros como la fuente continua de transformación y crecimiento espiritual. Es para todos los creyentes la única fuente de crecimiento espiritual. Dice en Romanos el capítulo 15, versículo 4, porque todo lo que fue escrito en el tiempo pasado para nuestra enseñanza se escribió. Y fíjense el propósito, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras, tú y yo, hermanos, tengamos esperanza. Al decir Pedro, pues, o por tanto, introduciendo este versículo, podemos decir que es un breve recordatorio a nosotros en esta mañana de la perpetuidad y el poder salvador que tiene la palabra. También que es la base para comprometernos cada día con las Sagradas Escrituras. Y también es el único poder que Dios nos ha dado como simiente incorruptible para vivir una vida cristiana victoriosa en Jesús. Es por eso, hermano, que se hace la pregunta, ¿qué valor tiene la palabra en nuestras vidas?
¿O solamente la utilizamos cuando venimos los domingos a la iglesia? El apóstol Pedro quería, hermanos, que recordáramos siempre esto, de dónde Dios nos salvó, de dónde Dios nos ha dado este nuevo nacimiento, para que entendamos que la simiente es la palabra que Dios nos ha dado. Dice Jesús a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. La palabra de Dios, hermanos míos, es siempre tan poderosa en la vida del creyente como en el momento que creímos. La palabra de Dios no solamente es efectiva, hermano, en el momento que tú y yo creímos, sino que la palabra de Dios, hermanos, es efectiva para toda nuestra vida, para toda la santificación que tenemos operando en esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y por esa razón, entonces, la palabra debe ser la fuente de vida espiritual de nosotros. Por tanto, como Pablo dijo a los tesalónicos, por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptaste. No como palabra de hombre, sino lo que realmente es palabra de Dios, la cual también su obra en vosotros cuando creíste. Hermanos, la palabra de Dios es la fuente de vida que Dios nos ha dado en esta salvación. La palabra de Dios, hermanos, es la fuente de vida en esta salvación. Por tanto, el creyente debe reconocer siempre que la palabra de Dios es la fuente de único poder para vivir vidas cristianas victoriosas. En segundo lugar, hermanos, el apóstol Pedro quiere también motivar a los hermanos a que entren en una conducta diferente. Y fíjense cómo él dice, después de decir por tanto y remembrar o mandarnos hacia los versículos anteriores, él dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda denigración. En su Biblia dice detracción. El apóstol está señalando una lista de pecados. Y mire, hermanos, esto es importante, se lo está señalando a la iglesia. Eso nos implica a nosotros, hermanos, que él quiere presentar una conducta a los hermanos por el verbo que utiliza, porque él dice desechando. Que él quiere motivarnos a nosotros a una conducta que tenemos que tener diariamente de eliminar el pecado en nuestras vidas. Esforzarnos por eliminar el pecado es un prerequisito para sustentar lo que es el deseo por la palabra de Dios. Usted no va a tener deseo de estudiar, de memorizar, de gustar, de deleitarse en la palabra de Dios si se mantiene en pecado. Por eso el apóstol dice desechando. Y la palabra desechando, hermanos, aquí es un verbo que aunque está en una forma no activa, lo que está señalando es ojalá usted lo haga. El deseo de él es que nosotros vivamos vida todo el tiempo desechando el pecado. Pedro usa este verbo también en la traducción que se hace en otros contornos de su carta. Pero aquí, hermanos, la aplicación es que todos debemos rechazar al pecado. El ejemplo aquí que se toma, que posiblemente el apóstol Pablo también estuviera pensando en ello,
es como quitarse la ropa sucia. Eso es desechar. Cuando una ropa está sucia, ¿qué hace usted? Usted se quita esa ropa, desecha esa ropa. Ese es el ejemplo, la analogía que posiblemente el apóstol Pablo tenía en su mente cuando él amonestó a los hermanos de Colosa que acabamos de leer. En Colosenses el capítulo 3, versículo 8 y 9, él le dijo: dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ira, enojos, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus obras. El mandato en esta mañana, hermanos, es que nosotros aprendamos a vivir, a tener conducta de vida, eliminando siempre el pecado. No se deje engañar, hermano, por el pecado. Usted tiene que pedirle al Señor que le dé ese espíritu de eliminación del pecado de su vida. Y recordar siempre, hermanos, que como dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero que si alguno hubiere pecado, recuerden, tenemos abogado para con el Padre. Eso nos infiere indiscutiblemente, hermanos, que nosotros tenemos que no pecar. Y tú dirás: Hugo, pero la Biblia enseña que nosotros no podemos pecar. Sí, hermanos, podemos pecar. Pero podemos, es una condición, hermanos, fortuita de la vida del creyente. No sé si me están entendiendo. El creyente no vive en el pecado. Por lo tanto, Juan dice categóricamente: estas cosas le escribo. Fíjense que la escritura, hermanos, él dice, las escrituras se las hago para que no pequen, para que tengan una conducta de eliminación continua del pecado. En la antigüedad, las iglesias antiguas, hermanos, cuando bautizaban las personas, tenían mucho en cuenta esto. Y hacían un simbolismo que las personas que se bautizaban, cuando iban al bautismo, con la ropa que tenían, una vez se bautizaban, esa ropa era desechada, se la quitaban y la iglesia le proveía otra ropa. Esto simbolizaba sencillamente lo que es la realidad de la salvación. La realidad de la salvación, hermanos, de esta vida en salvación que tú y yo tenemos, es que desechamos la vida antigua para entonces vivir la vida nueva en Cristo. Es así, hermanos. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, de modo que si alguno está en Cristo, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la vida antigua debe pasar, no debe ser prioridad, sino que ahora yo vivo la vida nueva en Cristo. Y esa vida nueva, hermanos, está fundamentada en las verdades de Dios. Los códigos de vida, hermanos, están fundamentados en esta vida nueva. Para decirlo más llano, la manera de cómo vamos a vivir ahora es a través de su palabra. Está dada en su palabra. Si una persona, hermano, es transformada, lo que debe ocurrir realmente en esa vida es que debe desechar todo lo que es pecaminosidad y debe representar que esta pecaminosidad lo que va a representar en su vida es un obstáculo completo para no deleitarse en la palabra de Dios. Es por eso que el autor de Hebreos nos dice: por tanto, pues que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y de pecado que tan fácilmente
nos envuelve. En su versión, Reina Valera dice que nos asedia, que tan fácilmente a los creyentes nos envuelve. Los pecados que el apóstol menciona aquí, el primero de ellos es la malicia. La malicia en el español, hermano, se entiende perfectamente como el querer hacerle daño a alguien más. Es una palabra, hermano, que encierra todos los pecados habidos y por él. Porque todos los pecados se cometen ¿con qué? Con malicia. Este pecado de malicia, el apóstol Pedro quiere entender que se refiere a lo que es la maldad y a la bajeza en general. Tenemos que despojarnos, hermanos, de toda malicia. Tenemos que ser hombres y mujeres puros y santos. El segundo pecado que está señalando aquí es eliminar el engaño. Y mire, hermano, en este mundo, en este posmodernismo que vivimos del siglo XXI, el engaño se ha constituido en una filosofía de vida. ¿O no es así, hermanos? Cualquier relación que usted tiene y cualquier negocio que usted hace y lo que sea, usted siempre tiene miedo de que me engañen. Porque el engaño, hermanos, ha permeado en toda la manera de vivir de este mundo. Y lo triste es, hermanos, que Pedro le dice a sus hermanos, él le dice, desechen el engaño de su vida. El engaño puede anidar en el corazón del creyente. Y cuando anida en el corazón del creyente, impide, hermanos, que fluya lo que es el deseo ardiente por la palabra de Dios, por obedecer la palabra de Dios. Por esta razón, entonces, hermanos, hay que eliminar el pecado. El tercero elemento que él pone es el que tenemos que eliminar la hipocresía. Y mire, hermano, la hipocresía, si es un pecado que nos confronta cada rato. Porque la hipocresía originalmente lo que indicaba era a un actor que usaba una máscara, que no sabía cuál realmente era su expresión. Ustedes han oído posiblemente la canción El Payaso. Que él con su imagen que tiene muestra una actitud de alegría y demás, pero su corazón real y efectivamente estaba triste. Y eso es lo que representa la hipocresía. La hipocresía se refiere a la falta de sinceridad y el fingimiento espiritual. Y tenemos que librarnos de eso, hermanos. Tener una conducta diaria de luchar contra ese pecado. La hipocresía. La hipocresía fue denunciada por Cristo en relación a los fariseos. Él se lo dijo públicamente, hipócritas. Esta palabra de hipocresía, hermano, describe cualquier conducta que no sea verdadera o que no sea coherente con lo que una persona dice que cree o que dice creer. Hermanos, la hipocresía es la incoherencia de vida de lo que tú dices con tu boca y lo que haces realmente. El otro evento que Pedro dice que tenemos que evitar es la envidia. Y mire, hermanos, este pecado sí puede estar entre nosotros. Y como dice el pastor Giovanni, no me crean a mí, vamos a la Biblia. El salmista en el capítulo 73, versículo 3, mire lo que dijo. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad del impío. El verdadero creyente en Cristo, hermano, se deleita en la palabra y no tiene envidia de la prosperidad del impío. Y tenemos que admitir en nuestros corazones, hermanos, que quizás en diferentes niveles de nosotros hemos anidado en nuestras vidas la envidia. La envidia de aquellos que
que van 2 o 3 meses o un año, 2 años a Estados Unidos y vienen con muchísimas cosas. Y nosotros, en nuestro corazón, lo más profundo, decimos, ay caramba, si yo... Porque la envidia, hermanos, como el salmista dijo aquí, la envidia no es más que sentirse molesto por la prosperidad que tiene otro. Que Dios, hermanos, nos libre y que nos permita luchar, hermanos, de eliminar con la ayuda del Espíritu Santo acerca de este mal de la envidia. Y por último, el apóstol Pedro menciona toda detracción, toda difamación. Detracción es igual que difamación. Difamar, hermanos, es hacerle daño a otro murmurando, hacerle daño a otro chismeando. Es el misma palabra onomatopéyica que suena como la chismografía, como la murmuración. Hermanos, esta actitud, si la anidamos en nuestros corazones, hermanos, la detracción, es un patrón, hermanos, que posiblemente la detracción produzca en nosotros o en el que la hacemos, destrucción de su carácter, destrucción de su persona. No hay que darle la puñalada, hermano, para matar a una gente. A veces, hablando mal de él, lo matamos. Y es por esto que él dice, tenemos que eliminar el pecado de la envidia. Como Pablo le dijo a los colosenses, no haya en vosotros ninguna de estas cosas. Y la envidia, hermanos, es una de ellas. Que Dios nos libre. Y mire, solamente con la maldad, la primera, sirve para que nosotros tomemos una conducta y que estemos motivados a una conducta de confesión y arrepentimiento de este pecado. Porque todos los pecados se cometen con maldad. La maldad es el origen de todos esos pecados, mi hermano. Y haciendo esto, si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, vamos a aplanar lo que es el camino del deseo inmenso de poder deleitarnos en la palabra. Cuando quitamos el pecado de nuestras vidas, hermanos, el deseo no queda obstaculizado. El deseo por la palabra no queda obstaculizado en nosotros. Y es por eso que el apóstol dice, eliminen el pecado. Desechen el pecado. Para que la palabra de Cristo en ustedes pueda morar en abundancia. En tercer lugar, él dice en el versículo más adelante, el versículo 2, la parte primaria, la parte A, él dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Me gusta cómo ya la traduce la Biblia de las Américas, que dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Hermanos, el creyente debe desear la leche espiritual, la leche pura de la palabra en su vida, así como el niño recién nacido desea la leche de su madre. Hermanos, esta comparación de una manera fuerte nos enseña el anhelo que revela lo que es el deseo singular y el deseo dominante que tienen los niños recién nacidos. Los que tienen ahora niños recién nacidos o niños pequeños saben que la única manifestación que el niño tiene, no la única, sino la primera manifestación que tiene un niño acabado de nacer, de tener ansia de su necesidad, de que le supla su necesidad, es llorando. Mire, hermano, eso es automático. Eso lo he visto yo automático.
Que muchas mamás lo engañan a los muchachitos y le ponen un bobo. No le ponga bobo, es leche que necesita el muchachito. Y los niños son exigentes, hermanos, dominantes y singularmente en relación a pedir su leche. Porque no se callan hasta que no le dan qué. Y eso, mire, es automático. El niño, guau, 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 ¡pa! Se cayó. Y de ahí para adelante a dormir. Esta anécdota, hermanos, es la que Pedro quiere que nosotros en esta mañana aprendamos en relación a la palabra. Tú y yo tenemos que anhelar la palabra de forma dominante, singular, regular, todo el tiempo de nuestras vidas. Así como el niño desea la leche de su madre. El llamado entonces es desear, y el verbo que está utilizando es en imperativo. Fíjense que no es un verbo si quieren. Desear significa que tienen que desearla. Es un mandato de todo creyente. No importa el grado de madurez que tenga. Eso no es solamente para los nuevos creyentes. Sino eso es, hermanos, para los nuevos creyentes y para los hermanos maduros en la fe. Todos tienen que tener la misma necesidad de esa leche espiritual que es la única fuente para darnos lo que es una vida victoriosa en el Señor Jesucristo. Si queremos vivir vidas más relacionadas y coherentes con nuestro Señor, entonces, hermanos, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y mire, hermanos, esta última parte de no adulterada no quiero pasar por alto, porque está dando el fenómeno de que las iglesias y el nuevo creyente de este siglo XXI, o de este siglo XXI, los creyentes ya no les interesa oír muchas palabras. Van a la iglesia a oír un show. Van a la iglesia a poder tener espiritualidad a través de un canto, que inclusive muchos de esos cantos están divorciados totalmente de la verdad de Dios. Por eso el hermano Richie dice ahorita que tenemos que aprender a cantar, y gloria a Dios por esta iglesia, a cantar con entendimiento. ¿Y sabe cómo es con entendimiento? Que entendiendo las verdades que están reveladas en Dios por su palabra. Y el creyente debe mantenerse todo el tiempo en este tipo de declaración. Alimentándonos siempre, hermanos, con la leche espiritual no adulterada. La palabra aquí que se traduce espíritu, ya la versión de las Américas la ha traducido como la palabra de Dios, es la palabra lógicos. Lógicos, hermano, está hablando acerca de lo que es razonable, es racionalidad. Es la misma palabra que se traduce en aquel versículo del capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 1, que dice: hermanos, por la misericordia de Dios os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. La palabra lógicos, racional. Nosotros no venimos a adorar a Dios, hermanos, de manera loca. El razonamiento debe ser, como le dijo el hermano Rich ahorita, que el Señor nos permita ser como los bereanos. ¿Cómo eran los bereanos, hermano? Que lo que predicaban, hermano, en la iglesia, lo que Pablo le predicaba, ellos los examinaban. A veces era así con la palabra. Es que la palabra, hermano, como dice el dogma de nuestra fe, el código de nuestra fe, nuestra constitución de la fe, dice que la Biblia es nuestra fe y regla de práctica y autoridad final. Lo que no le enseña la Biblia, yo no lo creo. Y tenemos que volver ahí, hermanos.
¿Sabe por qué, hermanos? Porque en vista de la producción de la cultura postmodernista en la que estamos viviendo, hermanos, lo que nos están produciendo es comida chatarra de información. Es disparate lo que nos están dando a través de las redes sociales. Ustedes lo ven que usted amanece por la mañana y desde que usted abre el teléfono, usted tiene muchísimas cosas que le mandan gente que viven de espalda a Dios, pero mire, por ahí mandan cosas que eso es tremendo. Eso es comida chatarra de información que está dando de Dios. Ellos no conocen a Dios. Y a través de la radio, televisión, del internet, de las redes sociales, de los juegos de computadoras, de los periódicos, incluso, hermano, de muchos púlpitos. Yo estuve viendo una iglesia, hermano, que me dio una tanta pena. Han abandonado la verdad de la palabra, el verdadero alimento espiritual, que es la palabra. Y lo único que hacen en la iglesia es cantar. Y no cantan con entendimiento. Porque esa canción ustedes no saben a quién que se la están dedicando realmente. Y si será una novia o será a quién que se la están dedicando. Porque la palabra debe estar, las canciones nuestras deben estar inscritas dentro de himnos, salmos y cánticos espirituales, hermano. Que resalten la verdad de nuestra salvación. Y eso solamente a través de la palabra, hermano. Por eso Pablo le dijo, que abunde en vosotros la palabra de Cristo. Así que inicia. Que abunde en vosotros la verdad de Cristo. Hermano, y por esa razón, como hay tanta chatarra de información que quieren alimentarnos espiritualmente, lo único que contribuyen es a la desnutrición espiritual y al desfilar el apetito de las verdades del alimento espiritual. En otras palabras, lo que están produciendo son cristianos desnutridos, porque no se están nutriendo de la leche espiritual no contaminada. Le damos gracias a Dios, hermanos, que todavía esta iglesia se mantiene firme. Y esperamos en el Señor que se mantenga firme. Que la única manera de nutrición que tenemos nosotros en el Espíritu para vivir vidas cristianas victoriosas es a través de su palabra. Y Dios no quiera que algún día, si nos salimos de esta norma, que Dios nos perdone. Dios, entonces, hermanos, nos ayude a aceptar nuestra necesidad de la palabra. Y que en esta mañana, al salir de aquí, podamos salir con la conciencia de que yo necesito más de su palabra. En cuarto lugar, versículo 2, la parte B, dice que después que él le dice que crezca, que tienen que tomar esa palabra, ese alimento espiritual, que es la leche pura de la palabra, da la razón por la cual tenemos que hacer eso. Mire cómo dice el versículo 2, la parte B. Para lo que indica es el propósito por el cual. ¿Para qué tenemos que alimentarnos, hermanos? Para que con ella, ¿con qué? ¿Con qué, hermano? No es con otra cosa, no con los cánticos. Yo me edifiqué, hermano, mire, eso es bueno. Ay, esas notas del hermano, tremendo. Yo me aprendí hoy una nueva forma de cantar un himno que no me sabía. Ay, sí, eso es bueno, hermano. Pero la verdadera nutrición, hermanos, espiritual que Dios quiere para ti y para mí, el verdadero crecimiento espiritual solamente lo vamos a obtener a través de su palabra. Por eso, hermanos, tenemos que desear con ganas la palabra de Dios. Él dice, para que crezcáis para salvación.
Mire, hermano, siempre es triste ver a una persona. Yo he visto niños y personas desnutridas, personas débiles, personas que están retrasadas en su desarrollo. Eso es triste, hermano, verlo. Eso es deprimente. Yo no sé si ustedes han visto los niños que salen a veces en la televisión cuando la ONU y la OPS y demás sociedades sin lucro presentan esos niños en Somalia, en África, en la India, que se mueren así, mire, que lo único que tienen es la piel y hueso. ¿Te han visto esos niños, no verdad? Eso es triste, hermano. Pero más triste, hermanos, es ver a un creyente espiritualmente desnutrido y poco desarrollado. El hermano sigue siendo lo mismo. Y es tiempo, hermano, de que despertemos, porque el creyente tiene la capacidad, hermano. El creyente, nosotros los creyentes tenemos la capacidad de crecer con una motivación de madurez. Tenemos que crecer fuertes, maduros en Cristo, porque tenemos la oportunidad, según Dios nos da, de disfrutar de mayor bendición y utilidad en la iglesia. El síndrome, como yo le llamo, de Juan el Bautista, tiene que verificarse todo el tiempo en la iglesia. Esa aplicación, ¿cuál fue la aplicación de Juan el Bautista? Es necesario que él ¿qué? Y yo, hermano, mire, nosotros, lo que predicamos y lo que estamos aquí, los líderes, se van a acabar. ¿Y sabe quiénes son los que van a seguir con este legado espiritual que Dios nos ha dejado hasta que Cristo venga? Son ustedes. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos mantenga motivados todo el tiempo, teniendo la oportunidad de crecer fuerte y maduro para Cristo. No nos conformemos con nuestra condición espiritual actual. La motivación de esto, hermano, el porqué de esto es para que crezcamos en nuestra salvación. Fíjese que él usa el verbo crecer. El verbo crecer aquí él lo utiliza de forma pasiva. ¿Cómo él dice? Crezcáis. Y de forma pasiva crezcáis, lo que está significando literalmente es ojalá ustedes crezcan. O sea, no es que Pedro está muy seguro de eso. Pedro dice, ojalá que ustedes decidan o que tomen la decisión de crecer en su salvación. Y cuando dice crecer en su salvación, hermanos, es que nuestra salvación es un proceso. Ya todos somos salvos, hermanos. Estamos seguros de la salvación, porque esa salvación es de Jehová. Y no solamente porque es de Jehová, sino que fue predestinado a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Que fue manifestada, hermano, en el momento que usted aceptó a Cristo. Y en ese momento, Cristo nos justificó, nos hizo justos. Pero a partir de ahí, hermanos, tenemos una vida en Cristo. Y esa vida en Cristo tenemos que llevarla en santidad. La santidad, la santificación, hermanos, es parte de nuestra salvación. Y la única manera, hermanos, el objetivo que es la salvación del crecimiento espiritual, solamente se consigue anhelando la palabra. No hay otro documento escrito, ni hay otro código, ni hay otra forma. Es a través de la palabra. John MacArthur dice, la palabra a los creyentes lo convertirá en la expresión final del aspecto de la santificación de su salvación. La santificación en Cristo, vidas santas, que es la exigencia de Dios, sed santo porque yo soy santo. Ahí no hay excusa. Y de hecho, ustedes han visto que en la Biblia nos llama a nosotros los creyentes santos. Siempre recuerdo la anécdota del pastor, de mi pastor, que en los tiempos pasados le dice,
Ustedes los evangélicos no tienen santo. Porque mira, ya en la iglesia nuestra, en la iglesia tradicional, nosotros tenemos San San Elías, San qué sé yo quién, San Martín de Porres, muchísimos, y lo tenemos ahí todito, y nosotros adoramos a esos santos. Ustedes no tienen santo. Y le dice el pastor, ¿cómo que no tenemos santo? Nosotros también tenemos santos. Ve el domingo por la mañana a la iglesia, que te voy a enseñar todos los santos. Hermanos, nosotros somos santos en el Señor. Y esa santificación cada vez se va perfeccionando más a la medida que anhelamos su palabra. La exhortación en esta mañana, entonces, hermanos, es que anhelemos con ganas, que deseemos con ganas en nuestras vidas su palabra. La exhortación de Pedro de que los creyentes crezcan por medio de la palabra implica sólidamente la necesidad de no estar contento con la actitud espiritual de falta de desarrollo. Hermanos, el decir que yo anhelo la palabra es porque yo no estoy satisfecho con la condición actual espiritual que yo tengo. El día que usted diga, ya, hasta aquí llegué, el deseo por su palabra, el deseo por alabarle, el deseo, la pasión por Jesucristo, hermano, empieza a perderse. No en vano, todas las cartas que escribió el apóstol Pablo y muchos más, es exhortándonos, motivándonos. Léanlo para que usted vea. Todo es motivación para que vivamos en esta santidad. Porque nuestra vida debe ir perfeccionándose de gloria en gloria. No puede ser estática, mi hermano. Y para nosotros cultivar ese deseo de la palabra, de investigar en la palabra, de comer de la palabra, de buscar en la palabra, de obedecer la palabra, necesariamente, hermano, tenemos que autoexaminarnos, decir, yo no debo estar contento con esta actitud o con esta condición espiritual en la que vivo. El apóstol Pablo también entendió eso cuando lo dijo a los hermanos de Filipo, de que algo en la vida de él no andaba bien. Y él le dijo en el capítulo 3, versículo 7 hasta el 14, un capítulo que ustedes conocen muy bien. Permítame leerle algunas cosas. Dice, en cuanto las cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. ¿De quién? De Cristo Jesús. Y termina diciendo, para que no piensen que es arrogancia de él. Hermanos, no es que yo ya no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro asir, agarrar aquello por lo que fui también agarrado en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, hermanos, para que no haya duda, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Yo no soy perfecto, hermanos. Hay fallos en mí. Yo sé que estoy mal en muchas cosas. Pero no me quedo en esa condición. No digo, ya se acabó, yo soy un hombre maduro, yo soy apóstol, mucha gente, yo he hecho muchas cosas, yo he predicado. No me quedo ahí, hermanos. Y es la decisión que tenemos que tomar en esta mañana, en esta tarde ya, con la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice, ¿qué hace él? Pero una cosa hago. Lo primero, hermano, ya lo pasado, pasado. Ustedes saben la canción, ¿no? ¿Verdad que sí? Miren lo que Pablo dice aquí. Olvidando ciertamente lo que está ¿qué? Entonces no me quedo así. Olvido lo que está atrás. Hermano, hay que hacer eso.
Si mi condición espiritual no es de anhelar la palabra, pues entonces, hermano, mire, hoy olvidemos eso. Hoy, dice, Señor, ayúdame, que yo tengo que olvidar esa condición espiritual. Yo no puedo estar así ya, Señor. Y Pablo dice, olvidando ciertamente lo que está detrás, mire lo que voy a hacer. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Hermano, esta carrera no se ha acabado. La meta todavía no lo hemos alcanzado de nuestra salvación. Pero lo que llega y vemos y visualizamos esa meta, hermanos, que para unos es antes y para otros después. Y lo que llega a eso, hermano, vivamos vidas anhelando su palabra para tener vidas cristianas que agraden a Dios y que mejoren cada día mi relación con Cristo. Si ustedes leen este mismo pasaje, lo que él decía que quería conocer al Señor era para ser igual a Él. En su resurrección, en su muerte, en sus padecimientos. Y ese debe ser el ideal del cristiano. Parecerse cada vez más a Cristo. Pero la única manera que podemos hacer eso es conociéndole cada vez más a Cristo. Y Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque vosotros parecéis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si tienes como anhelo el llegar a la estatura de Cristo, de ser un espejo fiel de la imagen de Cristo en este mundo, tienes que necesariamente anhelar su palabra, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Si no conocemos a Cristo, no podemos imitar a Cristo. Y hermanos, Él nos dejó huellas de sus pisadas para que nosotros anduviésemos en esta. Esas huellas, hermanos, están en su palabra. Yo concluyo este punto diciendo que la motivación del verdadero crecimiento espiritual brota de una sensación justa de no estar conforme con mi condición espiritual. Y junto también a eso, a un deseo sincero de no estar satisfecho, sino con la palabra de Dios. Y por último, el último punto, hermanos, que el apóstol Pedro quiere señalar, lo encontramos en el versículo 3. El capítulo 2, versículo 3 dice, sí es que habéis gustado de la benignidad del Señor. En las Américas dice, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Esta quinta perspectiva o motivación que el apóstol Pedro hace para desear la palabra de Dios, él lo que hace es repetir la palabra del salmista. ¿Sabe lo que dijo el salmista en el capítulo 34 de este libro de los Salmos? Gustad y ved qué bueno es Jehová. Hermanos, tenemos que gustar y ver que Dios es bueno. Y hermanos, eso solamente se logra si usted entiende que debe anhelar su palabra. Pedro pone aquí la prerrogativa de una cláusula prerrogativa que es el sí. Sí, como usted dice, si tú haces esto, conseguirás aquello. ¿Me están entendiendo? Pedro está diciendo, sí es que habéis gustado de la benignidad de Dios. Y eso nos hace, hermanos, que nosotros tenemos que recordar siempre la benignidad de Dios, las bendiciones que hemos recibido de Dios. Porque benignidad, hermanos, no es más que la bondad y la gracia de Dios manifestada en nosotros. Y si algo, hermanos, somos hasta este día, es por su bondad y por su gracia. Pablo dijo a sí mismo, no yo,
sino la gracia de Dios en mí. Hermanos, nosotros tenemos que entender que tenemos que reconocer en nuestras vidas la benignidad, las bendiciones que Dios ha hecho. Hermanos, ¿cuántas oraciones Dios ha contestado en nuestras vidas? Hermanos, ¿cuántas veces el Señor se ha mostrado en benevolencia y misericordia en nuestras vidas? ¿Cuántos testimonios, hermanos, de que, hermano, mire, hermano, le voy a decir una cosa. A mí me dio el COVID y yo ni cuenta me di. Y yo soy hipertenso, tengo un infarto, tengo mil cosas. Y me dio el COVID, hermano. Y yo ni cuenta me di. Cuando me iba a operar a esta última vez, me hago la prueba. Y sabe que entonces sale IgG, aquí la hermana, mírala ya debería saber lo que estoy diciendo. La inmunoglobulina, que es la que queda como señal de que tú tuviste, para que se pueda entender, es la que tenía positiva. Digo, le digo yo al cirujano y amigo mío, digo, pero mira, yo tuve COVID. Dice, maestro, porque me dice maestro porque yo fui al coso de él. Y me dice, maestro, le voy a decir una cosa, dele gracias a Dios. Y digo yo, santísimo, las piedras están tirando ya. Dele gracias a Dios, porque usted con tanta cosa que tiene, y usted ni cuenta se dio, y ya usted está inmunizado. Hermano, mire, eso es la bondad, es la benevolencia, la misericordia de Dios. Entonces yo digo, gloria a Dios. Hermanos, tenemos que aprender a reconocer que si algo bueno tenemos en nuestra vida, se lo debemos a Él. Y por esa razón, hermanos, Él le dice, si ustedes ya han gustado, si ustedes han probado esa misericordia de Dios en su vida, en la salvación, en esta vida de salvación, entonces, hermanos, ustedes tienen que ahora demostrar que gustan de la palabra. Porque, hermanos, si yo digo que amo a mi hermano, que me gusta estar con él, que me favorece su presencia, hermano, yo ni sé dónde él vive, yo no sé qué él come, yo no sé ni el segundo apellido de él. Yo no conozco a su mamá, yo no conozco. ¿Y qué amor es ese, hermano? Por eso le dije lo que dice en Mateo, Jesucristo. Donde está tu tesoro, ahí también está ¿qué? Lo que tú realmente, hermano, le pones aprecio, valor, es lo que realmente tú vas a considerar apasionadamente. Ojalá que en esta mañana nosotros podamos decir, como dijo Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra fue el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra de Dios, hermanos, tenemos que considerarla como una bendición para nuestras vidas. Y las bendiciones que hemos recibido del Señor en esta salvación deben manifestar una vida de deleite por su palabra. Los creyentes debemos siempre recordar las bendiciones de nuestra salvación y tomar en conducta una vida deleitada a través de su palabra. Yo concluyo, hermano, diciéndole esto. La motivación de la predicación de esta mañana es la misma que tuvo Pedro. Que los creyentes deben reconocer la necesidad principal de la palabra, deseándola continuamente. Que salgamos en esta mañana, hermanos, con esa actitud. Y si tenemos que confesarle al Señor, lo hagamos. Pero que en esta mañana salgamos con la actitud de decir, lo más importante en mi vida
Y la única fuente de mi crecimiento para agradarte a ti es deleitarme en tu palabra. Todos tenemos que salir afirmando el Salmo número 119, el versículo 140 al 142. Permítame leerlo. Dice el salmista: es muy pura tu palabra, y tu siervo la ama. Pequeño soy y despreciable, mas no olvido tus preceptos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley es verdad. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta mañana, y que confesemos delante de Dios, y que le pidamos a Él que cada día nos dé el anhelo y el deleite en su palabra, y que tomemos el compromiso hoy de tener vidas más coherentes con la verdad de Dios. Que el Señor nos bendiga. Padre, gracias por esta motivación que tú has hecho a través de tu palabra. Permite ahora, Señor, que nuestros corazones y nuestras mentes se abran, Señor, y estén dispuestas a cumplir lo que dice tu palabra. Que nosotros anhelemos en nuestras vidas tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te pido, Señor, que nos purifique a través de tu palabra y que nos dé ese conocimiento y esa actitud también, Señor, de tener vidas más coherentes con las verdades reveladas en tu palabra. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que Dios les siga bendiciendo.